El crecimiento es parte de la vida. Tener una vida fructífera incluye por lo menos 3 cosas. El cambio de tu mente, es decir, la renovación de tu entendimiento de acuerdo al modelo del reino de los cielos. La segunda cosa es que tienes que estar dispuesto a hacer cambios, ajustes que te lleven a implantar la nueva información en tu vida. Y la tercera, debes tener perseverancia, seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir aplicando. Te invito a que juntos trabajemos haciendo estas 3 cosas, de manera que crezcamos como lo hizo Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Hola, ¿qué tal estás? Gusto en saludarte de nuevo. Soy Rolando Leiva y hoy quiero guiarte a que me acompañes para poder meditar en un proverbio que aparece en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, que dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Quiero que pensemos en la necesidad que tenemos de entender lo que implica ser justo delante de Dios y también comprender de este proverbio esa palabra que nos hace ver que caemos y nos levantamos una y otra vez y no desmayamos. Esa persistencia. Bueno, ¿qué es un justo en la Biblia? Pues tienes que comprender que la justicia de Dios se revela desde el cielo, dice su palabra, y la justicia que Dios nos dio generalmente nos llega a través de Jesús. El justo es aquella persona a quien Dios ha perdonado en Cristo y que ha reconocido en un momento de su vida que Jesús murió por sus pecados. Y en esta vía la palabra del Señor dice que fuimos justificados por gracia, Romanos capítulo 5, y justificados gratuitamente. Nosotros no tenemos que pagar cuando confiamos en Jesús. Pero el justo en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios y toda la poesía bíblica, que es la parte de la sabiduría de Israel que está plasmada en estos libros, te vas a encontrar en que hay un contraste entre el justo y el impío. El justo es aquel que reconoce el señorío de la ley de Dios en su vida. Aquel que no vive para complacerse a sí mismo, sino para complacer a Dios, siguiendo sus mandamientos. Y encontramos muchas expresiones en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que José era un hombre justo y no queriendo difamar a su esposa, la iba a dejar secretamente. Entonces la justicia en las Escrituras por lo general se relaciona con una conducta que es una conducta ejemplar frente a nuestros vecinos, frente a nuestra comunidad. La justicia de Dios, entonces, es aquella que Dios te da cuando reconoce su señorío y cuando usa su palabra como guía y sus ideales como tus ideales. No es justicia propia, no es una justicia basada en tu propia opinión, en tu propia bondad. No se trata de compararte con la bondad humana, sino se trata de compararte con la bondad divina. Y en ese sentido, nosotros seguimos la guianza de la palabra de Dios para buscar la justicia divina. Y la justicia divina, pues obviamente es una de las cosas que nosotros necesitamos y que Dios nos da a través de Jesucristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero una cosa importante que encontramos en el libro de Proverbios, que es el libro de sabiduría, es que el justo tiene una persistencia inquebrantable. Una persistencia inquebrantable, una determinación para hacer el bien. Quiere hacer el bien. En su intento cae, dice aquí Proverbios, que cae hasta 7 veces y vuelve a levantarse. Pero contrasta con la caída del necio, pero dice el proverbio, mas los impíos caerán en el mal. El necio ve el mal y cae en él. Entonces, en cambio, el impío, el justo, está tratando de, o sea, sus intentos o sus caídas se deben a su intento de hacer el bien.
en la búsqueda de lograr la perfección que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Entonces, él teme a Dios, porque Dios es su Padre, no hace caso a su idea de la vida, sino sigue el consejo divino como el ideal de su vida, y es aquel a quien Dios bendice y guarda. Es una de las promesas. En tanto que el necio dice, aunque tú majes al necio en un mortero, en un pilón, que es un instrumento que se utiliza, que utilizaban, digamos, las comunidades primitivas para poder triar el grano. Lo metían en una cosa y lo golpeaban hasta 700 veces un poco de arroz para que soltara la cáscara y quedara solo el grano puro. Aunque majes al necio en un pilón, ni aun así lo dejará su necedad, porque el problema es que él se encierra en su propia opinión y sigue sus consejos. Es en este sentido que el justo se contrasta aquí con el necio. Mientras que el impío cae en el mal, el justo se levanta una y otra vez. 7 veces es el número perfecto, el número completo, decimos en la Biblia. Es decir, que cuando una cosa se hacía 7 veces, era porque se hacía lo suficiente, ¿ya? Entonces el justo cae las veces que sean suficientes para aprender. Entonces en esa vía no debemos desalentarnos nosotros cuando estamos haciendo el bien y no nos salen las cosas como nosotros quisiéramos, o no logramos hacer el bien a perfección, o no logramos convencer a las personas en nuestro primer intento, o no logramos ajustar un hábito o una conducta a la conducta deseada en nuestros primeros intentos. Debemos de persistir, ¿verdad? Persistir hasta lograr. El justo tiene una cosa interesante, no finge caer, cae, ¿verdad? Nosotros, los que estamos haciendo el bien y los que estamos buscando la justicia divina, no es que no caigamos, no es que fingimos que caemos y que fracasamos en el intento. No, caemos completamente, dice la Biblia. Cae 7 veces, o sea, cae hasta lo profundo, pero de ahí vuelve a levantarse. ¿Qué es lo que hace que una persona justa no pierda la esperanza, aun cuando esté en lo más hondo del hoyo o del pozo en el que él ha caído? El justo tiene una capacidad de rehacerse en medio de la adversidad. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, tiene el ser humano lo que los psicólogos llaman la resiliencia. Resiliencia es la capacidad que una persona tiene de superar la adversidad y sacar provecho de ella. No solamente resiste, sino transforma su carácter y se readapta en la adversidad para poder superar las circunstancias. Bueno, Viktor Frankl, uno de los grandes hombres que ha escrito una cantidad de libros, escribe el libro En busca de Dios y En busca de sentido, Y él cuenta su historia de cómo cuando los nazis comenzaron a perseguir a los judíos, agarraron a todos ellos. Él era un psiquiatra famosísimo. Él pudo haberse ido a Estados Unidos porque el gobierno le dio visa, pero no le dio visa a su papá. Y él, siendo que tenía ese concepto de honrar a los padres, decidió quedarse con su esposa. Su esposa estaba embarazada y cuando tenía 3 meses de embarazo cuando comenzó la persecución. Entonces dice que él comenzó un día a preguntarse qué hacía, si se iba o no se iba a Estados Unidos para salvar su vida de que fuese enviado al campo de concentración. Bueno, total, él comenzó una búsqueda y en una ocasión él estaba preguntándole a Dios en una caminata, él no menciona a Dios, pero preguntándose que qué hacía. Y cuando él llegó, su papá le dijo, mira lo que pasó hoy, destruyeron la sinagoga
que teníamos aquí en la vecindad. Y él tenía en su mano un pedazo de piedra con la última letra de uno de los mandamientos. Y siendo un judío, él lo conocía a perfección. Y cuando le mostró la letra, él supo que se trataba del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. Entonces él dice en su libro: supe entonces que la respuesta era quedarme. Así que él se queda, y por supuesto él fue apresado con su esposa, nunca vio a su esposa ni conoció a su bebé. Pero él, cuando es llevado al campo, al peor campo de concentración, a Auschwitz, al peor campo de concentración donde estuvo 7 años, dice que desde que él llegó, él tuvo 3 objetivos. El primero era aprender. Voy a aprender de esta circunstancia. Segundo, voy a sobrevivir. Y tercero, voy a servir. Y él entonces cuenta toda su historia y cuenta aspectos de su vida y aspectos de los campos de concentración y de las circunstancias que vivían ahí las personas para resistir toda la atrocidad que se veía ahí y que pues es ya pública información. Y es desde esa perspectiva que él habla, y él por supuesto construye ahí esa teoría de restauración que se llama la logoterapia, en donde pues se habla de que si uno tiene un propósito en la vida, uno se rehace de cualquier situación. Y él retoma palabras de varios psicólogos que dicen que si tú sabes si sabes y conoces el propósito, cualquier cómo es posible. Entonces él habla de que lo que uno necesita es tener claramente el propósito de la vida y el sentido de que mi vida tiene. ¿Para qué existe mi vida? Y entonces cuando uno comienza a encontrar el sentido de la vida y comienza a encontrar que todavía hay razones por las cuales seguir viviendo, uno se levanta y uno resiste el peor dolor. Él habla ahí de atrocidades. Les aconsejo leer el libro. ¿Por qué el justo tiene esa capacidad? En primer lugar, Dios nos diseñó con esa capacidad de resistencia. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para resistir la adversidad. Pero no solamente es la fuerza humana, sino es la fuerza de Dios en él. Y por eso la sabiduría de Israel plasma en los proverbios, en los salmos, un salmo que dice: Dios y yo somos mayoría. Así que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces encontramos toda esa fortaleza vertida en el propósito de Dios, pero también depositada en nosotros por la fuerza de Dios viviendo en nuestros corazones. El justo se levanta una y otra vez, una vez y otra cae intentando hacer el bien, por supuesto, no cae por su injusticia, no cae como cae el necio cae haciendo lo malo, el justo cae intentando hacer el bien, y esa es una diferencia muy clara. Dios nos diseñó con esa capacidad, pero no solamente eso, esa capacidad queda reflejada en el mundo, digamos, en las civilizaciones. Vea usted cómo las civilizaciones, los reinos, aquí mismo en América tenemos los reinos mayas, que se destruía una dinastía y venía otra y levantaba una pensando que esta sí iba a ser indestructible, y entonces tenemos los palacios construidos unos sobre otros, hablando de eso. Pero eso está en la historia humana. El diluvio levanta una nueva generación, la Torre de Babel esparce las distintas culturas o las distintas etnias, y se van y llenan en el mundo y levantan civilizaciones. Por ejemplo, Camboya con los Khmer Rouge, que mataron más de 1 millón de personas en 3 años. Pero ahí está esa sociedad levantándose de nuevo. El justo cae, pero se levanta. ¿Y qué es lo que hace que un justo se levante? En primer lugar, él sabe que tiene un propósito, sabe que tiene una razón por la cual vivir, hacer el bien. La segunda cosa es, no se basa solamente en su fuerza, se basa en la fuerza de Dios. Dios es invencible, sabe él.
Y entonces en esa vía él se levanta con esa potencia que Dios imparte en su vida por la presencia de Jesús y su Espíritu en nosotros, y nos levantamos enfrente de él. Por eso es muy difícil que una persona que confía en Dios sea vencida. De hecho, no será vencida. Cuando el salmista se plantea, por ejemplo, y contrasta al justo y al malo, él nos advierte de una cosa. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Pues dentro de poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no estará ahí. Las personas que viven alejadas de Dios, a espaldas de Dios, no tomando en cuenta la ley de Dios, están diseñadas para la destrucción. Pero en tanto, dice, 7 veces cae el justo y en la 7ª lo levanta el Señor. Y de ahí vuelve a levantarse. Mire, el justo anda en integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Mire la persistencia del justo. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Los pensamientos de los justos son rectos, los consejos de los impíos engañosos. El justo aborrece la falsedad, mas el impío causa repugnancia y vergüenza. El corazón del justo medita para responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. El justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende las preocupaciones de los necesitados. Es que el justo tiene una vida y tiene principios y tiene metas, pero sus metas no se centran solamente en él, se centran en el diseño de Dios para la vida. Y en el propósito de Dios para la vida no solo estoy salir adelante yo, sino ayudar, sostener, establecer la justicia y la verdad como una norma de vida para los demás. Dios levanta a las personas que caemos y que caemos intentando hacer el bien. Su fortaleza está en Dios y por eso es que nosotros somos invencibles. Dios sostiene e interviene en su vida para levantarlo cuando sus fuerzas ya no dan. Dios lo levanta hasta ponerlo sobre roca firme, dice el Salmo 30 y 39. Los mansos heredarán la tierra. Sobre todas las cosas está la justicia de Dios. Y esa es la razón por la cual el justo prevalece. Te pregunto, ¿cómo es que uno termina siendo justo? Bueno, en primer lugar, nosotros no hablamos del bien que hacemos, de lo bueno que somos. Hablamos de la bondad y de la justicia que Dios nos ha dado en Cristo. Y reconocemos que en Jesús tenemos la apertura, la sabiduría divina para el actuar en la tierra. Y eso nos permite a nosotros ser personas renovadas, con una mente que está lista para actuar y para hacer el bien. Y estamos juntamente con Dios trabajando para que la justicia de Dios se establezca. El justo tiene una ley más alta que la de su propio bien, su propio concepto del bien, la ley de Dios. Sus metas son más altas que toda la bondad humana, porque se basa en la ley perfecta de Dios. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es la norma de vida del justo. El justo está lleno de una persistencia inquebrantable. Resiliencia, dicen los psicólogos, esa capacidad extraordinaria que el ser humano tiene de afrontar el dolor, el sufrimiento, las luchas de la vida y rehacerse a través de ellas para tornarse más fuerte y seguir adelante. Y por eso cae 7 veces, pero el Señor lo levanta. Tiene esa capacidad resiliente para rehacerse en medio de la turbulencia. Por eso es que la Biblia dice
que el justo permanecerá para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te desafío en este tiempo en el que el mundo está convulso por todo, pandemia, nosotros tenemos pandemia, tenemos huracanes, tenemos una convulsión política tremenda, una batalla social por unos demandando justicia, otros defendiendo sus derechos, en fin, tenemos toda esta problemática. Pero no solo eso, tú tienes tus propios problemas, tus propias dificultades, tus propias batallas, tú tienes cosas que te afligen, relacionadas a tu familia, relacionadas con tus hijos, relacionadas con las situaciones propias de nuestra vida y de nuestra vecindad y nuestra comunidad. Yo quiero decirte una cosa, no te rindas en hacer lo correcto y hacer lo justo. No tomes las armas de la violencia y las armas de la maldad y las armas que te impulsan a olvidarte que Dios te pide y te recuerda lo que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Te animo a levantarte, te animo a mirar en el nombre de Dios y a mirar a través de los ojos de Dios todas las circunstancias y a sobreponerte a ellas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarlo el Señor. Te animo en el nombre de Dios. Sigue para adelante, sigue fuerte, no te rindas. Siempre persiste en hacer el bien. Que Dios te bendiga, nos veremos pronto y que sigamos meditando en la palabra de Dios que es vida para nosotros.